Mañana tiempo ya de entrevista en De la Noche al Día, tiempo para compartir café con quienes son protagonistas directos de la actualidad. Y hoy está con nosotros Santiago Pérez, un histórico de la política canaria. Santiago Pérez es teniente de alcalde y consejero director de la Gerencia Municipal de Urbanismo en el Ayuntamiento de La Laguna. Recientemente ha sido elegido senador por la Comunidad Autónoma a propuesta del PSOE para cubrir la baja de Pedro Ramos. Santiago Pérez ha sido profesor de Derecho Constitucional durante más de 30 años y en su dilatada vida pública ha sido vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, senador por la isla de Tenerife, director general de Desarrollo Autonómico del Gobierno de Canarias, diputado en el Parlamento de Canarias y secretario general del PSOE en la isla de Tenerife. Señor Pérez, buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación y haber venido a la radio. Muchas gracias y gracias por invitarme. Usted ha estado vinculado durante casi toda su vida al PSOE, pero en 2011 decidió marcharse y seguir vinculado a la política a través de distintos proyectos, Socialistas por Tenerife, Nueva Canarias, Avante la Laguna. Hace unos meses volvía a su partido de siempre, a su partido de toda la vida. Mi pregunta es, ¿en qué se diferencia el PSOE que usted dejó con el PSOE que se ha encontrado? Pero yo creo que tengo que hacer una pequeña puntualización, y es que yo efectivamente me di de baja como militante del Partido Socialista en el año 2011 y en el escrito que dirigí al entonces secretario federal de organización, Marcelino Iglesias, le dije que me daba de baja formalmente, que no materialmente, de un partido cuyas ideas yo compartía y he compartido siempre. Es decir, que de facto me seguía considerando parte del Partido Socialista. He participado en varias elecciones como independiente, ejerciendo un derecho constitucional. En algunos casos, pues, una candidatura presentada por Izquierda Unida, Los Verdes de Canarias y Socialistas por Tenerife. En otra ocasión, coligado con Nueva Canarias, como lo hizo el Partido Socialista en 2 ocasiones, porque las alianzas electorales no solo se pueden hacer entre partidos, también entre partidos y representantes, personas, en fin, relativamente identificables en la política. Y recientemente, en el año 2019, en un colectivo progresista que para participar en las elecciones se articuló como partido político, porque en nuestro país se pueden organizar agrupaciones de electores, pero es un calvario. En cambio, si legalizas unas siglas, y si no que se lo pregunten a Casimiro Curvelo, tienes el camino franqueado para ejercer un derecho constitucional que es el de participación política. Pero yo me he considerado siempre del Partido Socialista. A lo largo de estos años he participado, aunque no he votado, en muchos acontecimientos internos, en preparación de congresos, en primarias. Hay testimonios gráficos y documentales sobrados. Y finalmente tomé la decisión de volverme a incorporar formalmente al Partido Socialista, porque en realidad el detonante de mi marcha fue el acuerdo preanunciado en 2011, se veía venir, con Coalición Canaria. Yo no tengo ninguna idea preconcebida sobre pactos en la democracia, y menos en un sistema parlamentario que funciona a todos los niveles. Los ayuntamientos también se inspiran en el sistema parlamentario. Hay una asamblea representativa. Era secretario general José Miguel Pérez, lo digo para situar a nuestros oyentes. Sí, fue elegido José Miguel Pérez. El pacto se veía venir. Insisto, yo no tengo ninguna idea preconcebida en relación a los pactos, porque hay que dotar de estabilidad a las instituciones. Si los gobiernos no son estables, el sistema nuestro democrático padece, se debilita, se bloquea, pierde legitimidad ante la ciudadanía. Pero sí me opongo a que el Partido Socialista pacte en condiciones de subordinación, porque eso acaba desdibujando la imagen del Partido Socialista y sobre todo impidiendo el papel que la ciudadanía espera de un partido como el PSOE. Yo veía venir un pacto en condiciones de subordinación, más propiciado por exigencias de la política estatal que por la propia realidad política canaria, cosa a la que también me opongo. Creo que nuestro sistema es un sistema de naturaleza federal en el que cada institución debe representar una realidad política, y las instituciones canarias la realidad y la correlación de fuerzas y el estado de opinión y la voluntad de la ciudadanía canaria. Es un asunto que, como ustedes comprenderán, a mí es una decisión que me tocó mucho y me resultó muy difícil tomar, pero el panorama actual es distinto. Ya no existe aquella relación de subordinación entre PSOE y Coalición Canaria, que por cierto terminó como Rosario de la Aurora y era previsible. Y si me pregunta
¿Qué considero yo una relación de pacto subordinada con Coalición Canaria? Te diré, la que se produce siempre que Coalición Canaria tiene un plan B y el Partido Socialista o el Partido Popular o quien pacte con Coalición Canaria, no. Porque si Coalición Canaria tiene un plan B, empieza a presionarte, si me permiten, a chantajearte con esa opción desde el primer día. Y al final acabas noqueado. Esto no había que ser ningún profeta para vaticinarlo. Pero en fin, yo soy un chico que ya tiene una edad y una experiencia y hay cosas que las ves venir y yo no estaba dispuesto, para resumir, a que Oramas me diera órdenes desde Ferraz. No estaba. No me arrepiento de haberlo hecho. En fin, yo creo que el papel mío es un papel completamente prescindible, pero es el mío y lo condujo yo. Señor Pérez, la Cámara Alta no le coge de nuevas. Usted ya ha sido senador. ¿Cuál es su hoja de ruta? ¿En qué va a centrar su trabajo en el Senado? Pues, en primer lugar, intentar con el conjunto de mis compañeros senadores socialistas canarios representar en este momento a la mayoría del archipiélago. En estos momentos, Partido Socialista representa a la mayoría del archipiélago. Otros partidos están presentes en el Senado, pero no representan la mayoría, aunque tengan la manía de atribuírsela. El otro día le oí a Fernando Clavijo decirle a un compareciente en el Senado: Canarias se lo agradecerá. Fernando Clavijo no puede hablar en estos momentos en nombre de Canarias. Él es un representante más, esta es una sociedad pluralista, lo es nuestra democracia, una democracia pluralista, pero hay mayorías y minorías. En estos momentos la mayoría es la que es, en su día el pueblo canario podrá cambiarla, pero hasta entonces la mayoría es la mayoría y la minoría es la minoría. Y cuando la minoría pretende apropiarse de la idea de Canarias, pues lo que está demostrando es un talante autoritario, poco familiarizado con el pluralismo político y desde mi punto de vista inaceptable. Entonces, representar a la mayoría del pueblo canario, hacerlo dignamente y hacerlo desde las propias filas del gobierno. Y esto, pues, en la vida parlamentaria tiene un modus operandi que es distinto a cuando tratas de representar lo que te toca representar desde la oposición. Esto es lo que voy a hacer, aportar lo que pueda de mi experiencia legislativa, en fin, que es larga. Esencialmente eso. Hablaba usted de Fernando Clavijo, del expresidente del gobierno. Usted lo llegó a acusar de ir al Senado para estar aforado, para aforarse por la investigación del caso Grúas, y ahora a usted le dicen lo mismo, de cubrirse la espalda, de ir al Senado por si acaso, ante una posible investigación. ¿Qué tiene usted que decir ante eso? Pues que Fernando Clavijo es manifiesto, se refugió en el Senado para aforarse, porque había una investigación en la que él figuraba como investigado. En mi caso no hay ninguna investigación en la que yo figure como investigado. Lo que pasa es que, como le dije, que yo tengo ya cierta edad, soy un chico de cierta edad, estoy acostumbrado a tener que lidiarlas aquí con algunos sicarios periodísticos que tiene lo que yo llamaba antes el régimen, y ahora ya no es el régimen, sino es una especie de lobby de presión, por lo que veo muy influyente, porque una persona que ya no tiene poder institucional y sigue teniendo a sus órdenes toda esa brigada de opinadores a la orden, que además inventan cosas, incluso estrujando la realidad. Santiago Pérez se va al Senado para aforarse. ¿Aforarme de qué? Porque Clavijo se fue al Senado para aforarse e hizo algo que yo no he hecho en mi vida, que es presentarme a unas elecciones y cuando te toca estar en la oposición, mandarte a mudar y dejar el grupo parlamentario de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias como un pollo sin cabeza. Cuando tú te presentas a liderar en la comunidad autónoma, en un cabildo, en un ayuntamiento, esa institución, tú firmas un contrato político de representación con la ciudadanía que te vota y que espera de ti que estés allí para gobernar si te toca o para ejercer oposición. Porque la diferencia entre una democracia y un sistema político que no lo es que en la democracia hay oposición y que la función de control es consustancial a la democracia. Pero hay gente cuya trayectoria política solo se mide en términos de estar en el poder, son adictos al poder y son incapaces de afrontar el estar en la oposición porque no entienden que es una función extremadamente útil, la que distingue a la democracia del autoritarismo. Yo he estado 32 años en la oposición. Esa es otra de las cosas que nos diferencian a Fernando Clavijo y a mí, y estoy aquí vivito y coleando. Y creo que lo que he desarrollado a lo largo de estos 32 años en la oposición, incluso estando en la oposición, ganando una elección.
en el Ayuntamiento de La Laguna. Y allí me quedé. Fernando Clavijo se consideraba con derecho a ser presidente del gobierno, aunque perdiera, y perdió. Y está como agraviado. Me impidieron estar en el gobierno, ¿no? Lo impidieron los ciudadanos. Coalición Canaria perdió en votos, ya había perdido en votos en las pasadas elecciones, pero ahora, con un sistema electoral más homologable, también perdió en escaños. Se mandó a mudar. Esta es la diferencia. En mi opinión, lo demás son cuentos. Le pregunto por la situación que está viviendo el señor Pérez, Canarias. Hoy hemos conocido los datos del paro. Dentro de esta tragedia que tenemos, son buenos datos, cae el desempleo, desciende el desempleo en Canarias en casi 3.000 personas, 2.800, pero nos encontramos con una situación de 280.000 desempleados, 90.000 trabajadores en un ERTE. ¿Cómo se recupera, señor Pérez, una economía de una situación derivada, de una situación inesperada, de una pandemia a nivel mundial? ¿Cómo se recupera una economía como la Canaria de una situación de este tipo? Yo no lo sé porque ni soy especialista en economía, mis conocimientos son algunos conocimientos jurídicos, no económicos, pero le puedo decir que una economía tan excesivamente especializada en la actividad turística y en todo lo que esa actividad desencadena, pues es una economía especialmente golpeada por una situación no prevista como la de la pandemia. Más que no prevista pero no preparada. Las dificultades son y serán grandes. A mí me sorprende, aún así, en los mejores momentos de vitalidad económica de los últimos años, Canarias ha vivido en los últimos años época dorada de afluencia y de activación turística. Aún en esos años, la economía canaria y la sociedad canaria venía caracterizada por una gran cantidad de desempleo estructural, grandes cifras de desempleo estructural. He oído durante muchos años, muchas legislaturas a los gobiernos de Canarias, los sucesivos gobiernos de Canarias, el último fue el de Fernando Clavijo. Recuerdo en el último debate sobre eso que llaman la nacionalidad, que es un debate de política general, cómo está Canarias, el debate por excelencia, que Fernando Clavijo decía que se había dedicado los últimos 4 años, porque además los de Coalición Canaria pretenden que nosotros recemos el Padre Nuestro, empezando por el líbranos del mal, amén, y pretenden que hagamos un ejercicio de pérdida de memoria cada vez que les conviene. No. Durante muchos años, casi un cuarto de siglo, al frente del gobierno de Canarias han estado presidentes de Coalición Canaria. Y durante casi todo ese tiempo yo he estado oyendo decir que había que preparar a la economía canaria para que no fuera tan dependiente del turismo, diversificar nuestras fuentes, estos ámbitos de actividad económica. Esto no es fácil hacerlo desde un gobierno, porque estamos en un sistema no estatalizado, un sistema de mercado en el que la inversión pues fluye donde ve oportunidades de negocio. Pero se pueden hacer muchas cosas desde las instituciones políticas en ese camino. Muy poco se había hecho. En el último debate, febrero de 2019, Fernando Clavijo pretendía ponerse la medalla de haber hecho un gran esfuerzo para que a Canarias no la volviera a sorprender lo que nos ocurrió con la crisis de 2008 en adelante, la crisis desencadenada por turbulencias financieras. Un año después, nos vimos sorprendidos por otra crisis. En este caso el detonante fue la pandemia, nos ha golpeado particularmente, la economía canaria ha vuelto a demostrar sus fragilidades y ahora yo oigo hablar a Fernando Clavijo en torno dramático de los indicadores de desempleo, en la última comparecencia en el Senado, y se olvida de que el desencadenante ha sido la pandemia y que ni la economía, ni la sociedad canaria, ni la española, ni la europea estaba preparada para algo que podía ocurrir, que se podía intensificar en este mundo globalizado y que acabó ocurriendo, y que de lo que se trata ahora es de aprender de una vez la lección. Esto ya está dando lugar a una reflexión muy potente sobre esta globalización, sobre cómo debe afrontar el planeta, la humanidad, su próximo futuro, y sobre las fragilidades y los riesgos a los que estamos expuestos, ¿no? Señor Pérez, buenos días. Voy a preguntarle por un asunto más prosaico. Vale. La Laguna se está dilucidando una cuestión en tribunales, ¿no? Que es el llamado caso Reparo, cuyo último episodio ha sido protagonizado por un exconcejal del PSOE, a quien usted conoce perfectamente, que es Javier Abreu. ¿Cuál es su lectura de la declaración que hizo, o la que supuestamente hizo, después de declarar como testigo ante el juez Pompara 4? Mire, yo sobre el asunto de la hijuela Javier Abreu del caso Reparos, sí, he dicho que lo que tenga que decir lo diré si algún día soy citado ante los tribunales, y lo diré con la ley en la mano.
Vamos a ver, el caso Reparos es un caso delictivo, en mi opinión, muy llamativo, que yo me vi obligado a denunciar ante los tribunales después de estar 2 años advirtiendo que había que corregir una práctica sistemática. Y esa práctica sistemática consistía en que cuando hay empresas que gestionan servicios públicos de titularidad municipal y termina su contrato, se las autorizaba a continuar gestionando ese servicio sin concurso público. La convocatoria de un concurso público es una obligación legal, pero no es ninguna majadería. Es la única manera de garantizar la buena administración del dinero de los contribuyentes. Este asunto yo lo he seguido, al final me he visto obligado a seguirlo, porque para eso está también la oposición, desde el año 2006. Desde el año 2006 se fue instaurando esa práctica, cuyos promotores fueron a 4 manos, primero Oramas, después Clavijo, piano a 4 manos. Las empresas eran las mismas. Lo que está denunciado es desde el año 2011 a 2019. Son 85 millones de euros de dinero público comprometido y pagado ilegalmente a favor de determinadas empresas. No solo está en juego la legalidad en materia de contratos del sector público, no solo está en juego el buen uso, la buena administración del dinero de los contribuyentes, sino, hablemos en plata, está en juego la limpieza de la democracia. Porque cuando una persona que tiene ya una edad como soy yo y un recorrido político ve que esa práctica es una práctica institucionalizada, es como si La Laguna se hubiera convertido en una zona offshore con respecto a la legislación de contratos del sector público, uno se tiene que preguntar, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Porque, por ejemplo, muchas de esas empresas son empresas que emplean a muchos trabajadores, muchos de ellos poco cualificados. Y si un gobernante a esa empresa le permite continuar una línea de negocio sin concurso público, esa empresa le está agradecida al gobernante. Y era una empresa a la que se autorizaba a hacer eso una, otra y otra vez. Y así entre 15 y 20 empresas. Un volumen de dinero público gestionado al margen de la ley, que en opinión de la Fiscalía, desde luego en mi opinión desde hace mucho tiempo, constituía una práctica de prevaricación continuada o infinita. Yo estuve 2 años advirtiendo que eso había que corregirlo, desde principios de 2006 hasta principios de 2016 hasta principios de 2018. Y en ese momento me sentía en la obligación, porque la tienen todos los cargos públicos, de poner en conocimiento lo que se había establecido en el municipio de La Laguna, desde hacía, ya hoy lo sé, pues prácticamente 15 años. 15 años, las mismas empresas, gestión de servicios públicos, algunos muy cuantiosos económicamente, sin concurso público. Este es el caso Reparo. Y tiene 2 grandes protagonistas, Fernando Clavijo y José Alberto Díaz. Porque la primera protagonista ya está fuera del radio de acción, porque son decisiones tomadas entre los años 2006 y 2008 que ya están fuera del radio de acción del Código Penal por prescripción. Buenos días. Esto es el caso Reparos. El caso Grúas es un caso que tenía sustancia delictiva, pero créanme, pero no solo lo consideraba yo, lo consideraba la Fiscalía, la Audiencia Provincial. Quien único no lo ha considerado es el señor Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Pero aquí los tribunales canarios, los que nos investigan, en su caso nos juzgan a los canarios, tenían clarísimo. Pero lo digo, el caso Grúas, y no es la primera vez que lo digo, al lado del caso Reparos es el juego de las casitas. El juego de las casitas. El caso Reparos es una práctica delictiva, inveterada, larguísima, que la desarrollaban algunos personajes que se han llegado a creer por encima de la ley, como si fuera un juego de niños. Buenos la días. Administración del dinero público. Buenos días, señor Pérez. Público, ¿hay alguien que está entrando? Sí. Sí, aquí en la... Hasta que no dio, pensé que era que le quería preguntar a Ángeles Arcilla. Se pensaba que era un espíritu, una ouija. Sí, yo le quería preguntar por otra cuestión, ¿no? Está anunciado que el presidente del gobierno el presidente del gobierno de Canarias, el nombramiento de Blas Acosta como viceconsejero de Economía en el gobierno de Canarias. Blas Acosta es la persona con la que usted se disputó, la persona que también optaba a ser senador por la comunidad autónoma, y ha sido, es presidente del Cabildo de Fuerteventura, y ahora mismo pues el juez le ha abierto juicio oral por unas cuestiones anteriores. Mi pregunta es si este nombramiento respeta el código ético del PSOE, es decir, nombrar a una persona que tiene abierto un juicio oral.
Mire, yo no estoy muy actualizado en la normativa interna del PSOE, pero en todo caso yo creo que esto tendría que preguntárselo a quienes tienen la responsabilidad de nombrarle. Yo no he sido adversario ni me he disputado la plaza del Senado con Blas Acosta. Yo fui candidato a ser elegido senador por la comunidad autónoma porque lo propuso el Partido Socialista de La Laguna. Yo no era candidato de mí mismo. Entonces no le puedo responder a esa pregunta. Yo no he competido con Blas Acosta. Si Blas Acosta llegó un momento en que él optó por esa nominación, desde luego no era mi adversario porque yo no era candidato de mí mismo. Y le digo una cosa, si yo hubiera sabido la que me esperaba, después de que se hizo pública, que la agrupación de La Laguna, los socialistas tinerfeños y su ejecutiva me apoyaban como candidato al Senado, si yo hubiera sabido la que me esperaba, digo, paren que me bajo. Porque la ofensiva de Coalición Canaria y de sus medios ha sido sin precedentes. Tengo 66 años. No empecé en la política con la democracia. Fui procesado por el Tribunal de Orden Público franquista en aplicación de la ley antiterrorista, decreto ley de agosto de 1975. Y no había vivido lo que he vivido este mes y medio simplemente porque a Coalición Canaria se le metió en la cabeza que tenía que impedir que el senador fuera yo. Lo que pasa es que cuando te ves metido en este asunto no puedes dar marcha atrás porque si no te han ganado la mano. Pero si yo lo hubiera previsto, y debí preverlo, no me habría prestado a ese proceso, porque ya soy una persona de cierta edad y la verdad me tienen hasta el gorro. Lo que yo tuve que vivir durante mes y medio de agresiones sustentadas en falsedades, que si yo me iba a ir al Senado para aforarme, de unas diligencias que no existen, en fin, eso no se lo recomiendo a nadie. Pero, ¿qué quieren que les diga? Al final, esa oposición, no de cualquier Coalición Canaria, porque Coalición Canaria, como todos los partidos, es una realidad compleja, en la que hay gente honesta, que cree en sus ideales, en la que hay unos dirigentes, sí, pero, hay otros. Esta señor... Coalición Canaria que se oponga a que yo sea senador sin tocarle, para mí es un timbre de honor. Pero señor Pérez, la pregunta realmente era más dirigida a qué le parece el nombramiento, ¿no?, de Blas Acosta como viceconsejero de Economía. Pues yo sé cuál era la pregunta, pero usted comprenderá que la misma libertad tiene usted para hacerme la pregunta que yo para contestarla. Yo no quiero meterme en ese asunto. Cuando yo he tenido que dirigir el partido, la agrupación socialista de Tenerife, he tenido unos criterios y los he mantenido, con aciertos y con errores. Yo respondo de mis decisiones, si me apuran, de mi trayectoria. Yo sabía lo que usted me estaba preguntando, pero era evidente que no tenía mucho interés en contestárselo. ¿Qué quiere que le diga? Por cierto, que pensé que me iban a preguntar por cómo veía yo el Senado, la reforma del Senado. Le he preguntado por su hoja de ruta del Senado. No, pero es que una cosa es mi hoja de ruta del Senado, con una hoja de ruta modesta. Hay quien dice que ha ido usted al Senado a vigilar a Fernando Clavijo. Bueno, eso, vamos a ver. Cuando la gente pierde el poder, queda reducida a su verdadera estatura. El poder es una aureola que deslumbra. Cuando la gente pierde el poder, queda reducido a su verdadera estatura, intelectual, política, en fin. Como usted comprenderá, Fernando Clavijo no tiene estatura para que yo vaya al Senado a ocuparme de él. Además, representa a la minoría y tendrá que jugar su papel, el que tendría que haber desempeñado en la oposición en Canarias y salió pitando. Y esta es una realidad que nos diferencia sustancialmente a los dos. Yo asumo en democracia los compromisos que quiero ante la ciudadanía, está demostrado. Porque usted de concejal se queda. Yo de concejal me quedo y me he quedado siempre. No, cuando el Partido Socialista ganó las elecciones en La Laguna en el año 99, en el peor contexto para el PSOE, en el peor contexto, yo me quedé 4 años y no saben las que tuve que pasar. Pero es que un contrato es un contrato que hay que cumplir, es un contrato de representación, de ciudadanía. Yo me creo esas cosas, porque en algo tiene uno que creer en la vida. Por cierto, yo le dije que mi hoja de ruta es una hoja modesta. Yo soy un simple... Claro, pero dice que no le hemos preguntado por su papel del Senado. Sí, se lo ha preguntado. No, pero no me han preguntado por el papel de la Cámara, que es un asunto sobre el que yo he tenido tiempo y oportunidades de reflexionar. Fui portavoz del Partido Socialista en la única comisión que se ha creado a lo largo de la democracia en el Senado para afrontar su reforma constitucional. Mi impresión es que esa reforma constitucional es casi imposible. ¿Por qué? Porque el papel que juegan las segundas cámaras en los sistemas federales, como el nuestro, el Estado de las Autonomías es un sistema federal, no un problema de nombre, sino de realidades, de organización territorial del poder, en fin, de forma de enfocar la gobernación de un país. Ese papel en nuestro sistema lo cumple el Congreso de los Diputados. ¿Por qué?
Pues porque los partidos nacionalistas de amplia recorrido, no me estoy refiriendo a Coalición Canaria, me estoy refiriendo al nacionalismo vasco, al catalán, saben que tienen premio de representación en el Congreso y que de ese premio de representación tienen más diputados que les correspondería en términos proporcionales, porque nuestro sistema electoral es así. De ese premio de representación puede depender la estabilidad del gobierno, como ha ocurrido en varias legislaturas, con gobiernos socialistas, con gobiernos conservadores, y ese es el foro elegido para el debate con el gobierno de España, Congreso de los Diputados. Y mientras el Congreso de los Diputados tenga ese sistema electoral, mi opinión es que seguirá ocurriendo así, aunque creo que el Senado podría ser una cámara imprescindible, como ocurre, por ejemplo, en la República Federal Alemana, en el que las comunidades autónomas, los Länder, participan en la legislación federal, pero eso tiene una contrapartida en Alemania, y es que las comunidades autónomas, los Estados miembros en Alemania, tienen muy poca capacidad legislativa. Es un federalismo casi de ejecución. Y nuestras comunidades autónomas no creo yo que a estas alturas estuvieran dispuestas a perder capacidad legislativa, porque en realidad perder capacidad legislativa en buena medida es perder capacidad política. Señor Pérez, llevamos prácticamente media hora de entrevista. Se incorpora Raúl García a hacer algunas preguntas. Hola. Siempre intentamos acabar con un poquito Sí. de humor. Sí. Hola. Ahora Ahora hay voces. Hola. Ahora hay voces. Sí. ahora sí son voces. Voces. Raúl García, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Ha hablado Hola. claro Santiago Pérez, ¿eh? Ha hablado muy duro, ¿eh? O sea, y Ha hablado ha tenido- claro, yo no he dicho duro, yo he dicho claro. Tiene un tonito ahí de momentos en lo que yo creo que se hemos quedado porque nos han preguntado cosas que él esperaba que le preguntaran. Que Sí, eso me perdona, pasa a perdona, mí. Es que sí sé que me iban a preguntar lo que me han preguntado, lo mismo no vengo. No, ven. Bueno, pues nada, pues feliz día. No, pero encantado Bueno. de la vida. Perdón, encantado de estar aquí. Venga, encantado de estar venga. aquí. Si le Estas falta cosas las El digo. próximo día Yo pasamos soy un las tipo- preguntas por fax. No, yo soy un tipo. No, pero El vamos a fax ver. existe todavía, el fax. Yo soy un tipo bastante deportivo. Digo lo que pienso, pero Usted es amante del que baloncesto. disfrutar. No soy amante, soy practicante. Y soy Practicante y uno jugador. de los bases con 66 años del equipo de veteranos del Club Baloncesto Canarias. Bueno, Y cuando hay- Santiago, vamos a bajarle un poquito los humos ya porque lo veo muy sobrado. O sea, ha entrado usted aquí, nadie le ha tosido a la cara, o sea. Pero no me han ¿cómo que tosido, ¿Cómo que- porque no me he dejado. Pero tienen mascarilla todos, por eso no tosemos a nadie ya. Pero vamos a ver una cosa, señor Pérez. O sea, usted no está para esto ya, para baloncesto ni nada. Cuando ¿Pero por quiera, qué? pues yo tengo a Juanma Betancourt, que me va de escolta. Yo juego de base. Sí. Y tengo a Miguel Ángel, que juega no de pivo, de ala pivo. Sí. Búsquese usted a otros dos. ¿No? Pero tiene que ser una cosa, tiene que buscarse uno. No tengo que buscar a nadie. No. Una 21, uno contra uno cuando quieras. Bueno. Cuando quieras. Bueno, Miguel. No, Cuando yo quiera. era muy malo, yo sé que pierdo. No, yo sé que pues- Santiago ahora es bueno. Tú vas y aplaudes. Bueno, Miguel es Ángel. bueno, yo ahora últimamente no lo he visto jugar, pero sé que era... Pero como que un 21, o sea, pero me ha retado en antena y aquí nadie me ha defendido, ¿o qué? Juanma, No, Santiago es de izquierdas hasta para el baloncesto. ¿en serio? Vamos a ver. Con zurdo es Vamos a difícil ver. defenderlo. Poder jugar a los 66 años a baloncesto Es mérito. sin darle uno pena a uno mismo y a los demás. Yo practico baloncesto toda la semana. Estuve muchos años lesionado hasta que me operaron y comprobé que podía volver a jugar. Y me lo tomo como un regalo de la vida. Y cuando hay partidos náutico-canarias, yo juego de base el tiempo que el que nos dirija estime. Y juego 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meto canastas, la última vez tiré 5 veces a canasta y metí 3, 60%, doy asistencia, juego de base. ¿Carmelo Cabrera o el Chacho Rodríguez? Ya lo mataste. No, ninguno de los dos. Yo hago un deporte más, son geniales los dos, pero mi estilo en el baloncesto como en la política es un poco más sobrio. Vamos a ver. Es un Pablo Lasso. Corbalán. Es un Pablo Sí, Lasso. Corbalán. Nos quedamos con Corbalán. Con Corbalán de todas. Tú sabes que competimos San Viator de Madrid, Náutico La Salle de Tenerife, Corbalán de base, San Viator. En el Náutico La Salle nos alineamos, entre otros, Ventura de la Rosa, Richie Betancourt, yo, en fin, no tuvimos ni para empezar. Y aquel chico que era de goma, base del San Viator, iba a acabar siendo uno de los jugadores más destacados de la historia del baloncesto español. Corbalán era eso. Ese es el ejemplo. No me ha dado tiempo ni preguntarle por los puros, ni por la música cubana, ni nada de esto. O sea, han lanzado ustedes sus canastas ahí, las que ha querido. Pero de eso se trata, amigo. No, lo veo, De eso se Perro trata. viejo. Ha venido acá a contar su libro usted. En la vida y en la radio y en la política hay horror al vacío. Si tú dejas el vacío lo llenan otros. Está. Bueno, pues buen triple me lanzó. Señor Pérez, un abrazo enorme. Santiago, Para ustedes. Le espero una pista, ¿eh? Gracias. Me lo tomo en serio todo esto. Gracias, Yo Raúl. también. Me he cabreado con lo que me ha dicho Miguel Ángel. Todo un balón. Dile adiós, pues vamos a la primera canasta. Gracias Raúl, gracias Santiago Abrazo, Pérez por haber Ustedes, venido a De la Noche al Día, por haber estado en los micrófonos de Canales Radio. Un placer.